¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. Vamos a tomar un tema sensible hoy respecto a lo que son los endeudados en la educación superior, ¿sí? Los créditos Corfo. Recordemos que el gobierno también anunció la semana pasada esta rebaja al 2%, y es por eso que se encuentra precisamente en el estudio con nosotros Cristian Suárez, vocero de la Coordinadora de Endeudados de la Corfo. ¿Ah? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias por la invitación. Lo primero, ¿cómo tomaron esta noticia del gobierno? Estuvieron en La Moneda, el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, dando a conocer esta rebaja del 2% de los créditos del Corfo. La verdad es que esta respuesta del gobierno es agridulce. Es un avance que el gobierno haya comprendido que la rebaja tenía que ser al 2% en consenso con el CAE respecto al Fondo Solidario, pero aún las personas están yendo a DICOM, aún las personas se les sigue embargando sus bienes. El 10º decil, donde están los casos más emblemáticos de créditos Corfo, porque el 10º decil eran 10º decil cuando lo pidieron. Después, por diversas situaciones, quedaron en bancarrota personas con muchos problemas económicos, no pueden pagar el crédito, y esas son las personas que están siendo embargadas y están en DICOM. Son los casos más emblemáticos y están fuera. Los deciles en los que estaban antes, por cierto, y lo que tú hablabas era que por ciertas razones habían caído en la quiebra o habían bajado precisamente por los salarios que hoy día tienen. Exacto. Al 10º decil. Ese es un problema que afecta a cuánta gente más o menos, considerando que hay una cifra de 106.000 hoy día deudores de la Corfo. Mira, ¿tienen algún incluyendo de estas 106.000 familias que el gobierno indica que son deudoras de créditos Corfo? Además, ¿que el gobierno indica? ¿Ustedes creen que pueden ser más? Puede ser más, es posible. Nosotros, los cálculos originales hablan incluso de hasta 300.000 créditos. Hay un desorden en la Corfo respecto a los créditos Corfo. Esta cantidad es absolutamente arbitraria por parte del gobierno. Puede ser incluso más. La pregunta que te había hecho, ¿cuántos crees tú, cuántas personas, cuántos deudores que estaban en otros deciles que bajaron al 10º decil? Esas personas, además, tenemos que incluir las personas que tienen deudas, porque el gobierno también las dejó afuera. Son personas que tienen que estar al día. Por lo tanto, las personas serían las beneficiadas de estos 106.000 serían 90 y tantas mil, 96.000 aproximadamente. El resto de las personas, sacando la cuenta entre 96.000 hasta 106.000, todos esos créditos Corfo quedarían fuera, por ser del 10º decil o por estar con deuda. Y tú entenderás que las personas que están con deuda es justamente porque son los casos emblemáticos, porque tienen problemas económicos, son las que más ayuda necesitan de parte del Estado, y el Estado hoy día con esta respuesta les está cerrando la puerta. Por lo tanto, como en su momento le dije al subsecretario Flores en la comisión de presupuesto, cuando se estaba viendo la partida Corfo, esta es una herida sangrante para el gobierno, y el gobierno no se puede permitir esta herida sangrante. Y Cristian, ustedes han ido a La Moneda, han también concurrido al Congreso, vieron cómo se está llevando este proyecto. Sin duda alguna, el tema es bastante sensible, considerando de que hay que estar al día, tú mismo lo dijiste. Y quienes hoy día no están al día, precisamente quedan fuera de este beneficio del 2%. ¿Cómo fueron las conversaciones? ¿Cómo le hicieron ver esta situación? Pero se le hicieron ver después o antes de que saliera este proyecto ya anunciado por el gobierno. Mira, la verdad es que conversaciones. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Cómo fueron las conversaciones con el Ejecutivo? Conversaciones con el Ejecutivo, justamente tuvimos una con el ministro Chadwick. Y fue una exposición de nuestra situación desde el punto de vista más humano, tratando de transmitirlo a las 3 personas que estuvimos en esa reunión con él, la situación humana de las 106.000 familias, y es exclusivamente desde el punto de vista humano, incluyendo un poco de cifras también, y ese fue todo el contacto que nuestras agrupaciones de deudores Corfo tuvieron con el Ejecutivo. El Ejecutivo hizo esto completamente a espaldas de los deudores. Son decisiones tomadas desde un punto de vista casi mecánico, técnico. El mismo ministro Longueira lo dijo en una oportunidad en una sesión del Senado. Estas son cosas donde se tiene que resguardar la solvencia del sistema, no generar malos precedentes respecto de condonar deudas, por ejemplo, y ahí es donde entra esta cosa como un poco ambigua. Se reúnen con las grandes empresas, les condonan intereses, porque nosotros no pretendíamos que nos condonaran deuda, pretendíamos condonación de intereses, pero a nosotros, que somos personas de clase media, que somos los consumidores de esas grandes empresas, a nosotros no.
A nosotros no nos recibieron solamente una vez y solamente para exponer la situación. En cambio, desde el Parlamento trabajamos juntos con diputados y senadores para resolver este tema. De ahí viene, de este trabajo conjunto que realizó Endeudados Corfo, nace, por ejemplo, la negativa de los parlamentarios a aprobar la partida Corfo hasta que se dé resolución al problema de los deudores Corfo. ¿Pero los parlamentarios encontraron que efectivamente esta era la solución o quedaron con gusto a poco? ¿Ustedes conversaron después? Sí, la verdad es que hay consenso tanto dentro de los deudores Corfo como en parlamentarios de todas las bancadas que aquí falta bastante. Todavía hay personas que, por ejemplo, lo que te nombraba recién, los casos emblemáticos, eso va a seguir siendo una herida sangrante para el gobierno. A mí me da la impresión que al gobierno de repente le falta un poco de visión política y respecto de medios de comunicación sobre los temas. Los tecnifican mucho. Ellos ven una solución, la primera solución que nos entregaron cuando bajaron al 5% los Corfo, es porque ya, le entregamos 100 millones de dólares al CAE, ya, el Corfo lo mismo, 100 millones de dólares. Son soluciones mecánicas, industrializadas. Y ese tipo de soluciones poco humanas, con poco contacto con la realidad cotidiana de los chilenos, son las que al gobierno le han estado pasando la cuenta, y no nos podemos sustraer a la situación electoral. El gobierno fue elegido por el pueblo y hoy día sus alcaldes y concejales en la elección pasada vivieron las consecuencias de este gobierno tecnificado y mecanizado que tenemos hoy día. Cristian, ustedes se autodefinen como una agrupación transversal, o sea, tengo que dejar en claro que también tú eres militante de Renovación Nacional y también hay otros militantes de otros partidos políticos que conforman esta coordinadora. Bueno, en mi caso no solamente soy militante, también he sido dirigente en Puente Alto del partido. Y como ha sido transversal, también ha sido transversal el diálogo que han tenido con los distintos parlamentarios. De hecho, yo recuerdo cuando fueron a Moneda, tú a esta reunión, tú lo decías con el ministro Stadwick, fueron acompañados por el diputado Cristian Monque, si no me equivoco. Con los otros parlamentarios, con los que se han juntado, ¿quiénes son? Nosotros en una oportunidad hicimos, hace un par de semanas, una conferencia de prensa conjunta que tuvo un poco de atención de la prensa, en la cual tuvimos a diputados de todas las bancadas que expresaban su apoyo a la demanda de los deudores Corfo. Nosotros presentamos una contrapropuesta que incluía el 2%. Esto fue lo único que el gobierno recogió de nuestra contrapropuesta. Y esa contrapropuesta fue respaldada por el diputado Telier del Partido Comunista, por el diputado Montes del Partido Socialista, la diputada Girardi del PPD, una serie de diputados demócratas y cristianos, entre el diputado Fuad Chaín, entre otros, el diputado Monker, diputado Godoy de Renovación, diputado Hurtado de Renovación también, y el diputado Gutiérrez de la UDI. Romilio Gutiérrez, que es el presidente de la Comisión de Educación, claro. O sea, una cosa absolutamente transversal, y en el Senado ha sido igual. Por lo tanto, claro, como nosotros, los deudores Corfo somos 100.000 familias, de todas las simpatías políticas, militantes o no militantes, somos completamente transversales, y el gobierno, felizmente por ese lado, comprendió que esta es una cosa fuera de la política. Esta es una cosa que afecta desde el punto de vista humano y económico a familias, personas que, por ejemplo, no pueden hacer sus vidas, no pueden, tienen que postergar la decisión de tener hijos, porque no pueden tener créditos hipotecarios, no pueden postular a créditos hipotecarios, o no les alcanza para el arriendo porque 2/3 de su sueldo se van créditos Corfo. Todo ese tipo de situaciones humanas terminan minando la vida de jóvenes que lo que esperaban del Estado era una ayuda para ellos después contribuir con el Estado, como sería lo normal en un país que hace las cosas bien. Acá en Chile fue al revés. El Estado nos puso las cosas cuesta arriba, y no solamente a unos pocos. El CAE tampoco no es un salvavidas de plomo de las características del Corfo. De hecho, nosotros fuimos el ensayo del CAE, pero el CAE tampoco, de hecho, por eso la baja al 2%. ¿Te fijas? O sea, aquí tenemos que definitivamente nivelar la cancha. Los Corfo, el CAE y el Fondo Solidario tienen que ser manejados de una misma forma para el respecto de la parte económica y respecto del Estado. Cristian, vamos a seguir profundizando en este tema, por cierto, muy interesante. Me imagino que mucha gente también está en el mismo problema en sus casas. De Nuevas Voces, ya volvemos después de la pausa.
Estamos hablando aquí en Nuevas Voces con Cristian Suárez, vocero de la coordinadora de endeudados por la Corfo. Ustedes antes eran solo una sola agrupación, que eran los estafados por la Corfo. Hubo después una división, están los endeudados, están los estafados, sí. Pero ¿siguen igualmente trabajando juntos o no? En general sí, a veces, mira, por decirlo en términos simples, tenemos comunidad de intereses. Las dos agrupaciones tienen tanto personas, unos nos llamamos endeudados y los otros se llaman estafados, pero los dos somos tanto endeudados como estafados. Por lo tanto, y por el mismo Estado. Y yo, muy militante de Renovación puedo ser, pero tengo que reconocer cuando mi gobierno hace las cosas mal. Y en este caso las ha hecho bastante mal. La gente se pregunta por qué la división, entonces. Entonces, esta división surge justamente por un tema político. Muchas de las personas que estaban en la agrupación pertenecen a organizaciones políticas, pero que no son partidos políticos. Esas personas de organizaciones políticas, que hoy día tienen un control bastante grande, por ejemplo, en ciertas universidades pertenecientes a la Confech, comenzaron a cuestionar que hubiese dirigencias dentro de la agrupación que incluyeran militantes de partidos políticos. Yo no sé si llegar al punto de que fui discriminado por ser de derecha, pero sí como que concentraron mucho los dardos respecto mío, cuando el conflicto original que se presentó se había presentado por otras situaciones, con otros dirigentes que eran de otros partidos políticos, de centro, izquierda y de izquierda. Pero yo no reaccioné, no tomé el cebo, no piqué en el fondo con el tema de las agresiones personales y todo ese tipo de cosas, y simplemente me dediqué a seguir trabajando, porque como te decía en el primer bloque, los deudores de créditos Corfo somos de todas partes. Y que me tomo de palabras de un dirigente de la Confech en una oportunidad, que decía, bueno, que personas de derecha se estén dando cuenta de que la educación tiene que ser gratuita y de calidad, laica y de calidad para todos, claramente es un avance. Entonces, restar a personas como yo, que se han percatado que el movimiento social es para todos y no solamente para un sector, es un gran haber para el movimiento social. Bueno, me imagino que esa situación ha estado decantando y ahora tú me dices que están coordinándose. Hemos tratado de hacer esfuerzos. Yo diría que tenemos comunidad de intereses, pero coordinación propiamente tal, con reuniones periódicas y cosas por el estilo, no hemos tenido todavía. Cristian, la gente se pregunta, no son totalmente jóvenes, recién egresados. ¿Hasta qué edad llegan los endeudados por la Corfo? Los deudores Corfo llegan incluso a la tercera o cuarta edad, como se dice hoy día, que nace un nuevo concepto como la cuarta edad. Tenemos personas mayores de 80 años, porque o eran deudores, o se inscribían como deudores, o se inscribían como avales. El crédito Corfo tiene los mismos mecanismos de un crédito de consumo para los bancos. La Corfo entregaba la plata, pero el banco manejaba el crédito Corfo como crédito de consumo. Por lo tanto, aquí se produce una diferencia con el CAE, donde el deudor es el estudiante. Así es. O en el Fondo Solidario. Aquí el deudor, como en el caso mío, es mi vecino, que como tenemos una relación de mucho aprecio, mucho cariño, son amigos de mis papás, él es el deudor. Cristian Suárez no tiene deudas con el Banco del Estado, las tiene mi vecino, pero el crédito lo pago yo. Entonces, todas esas cosas, junto con lo que te decía las personas del 10º decil y los casos emblemáticos, son cosas que el gobierno, por esta visión tecnificada, no está viendo. Al gobierno, como en su momento en este mismo canal dijo el alcalde Osandón, a este gobierno le falta calle. Le falta salir a la calle para entender cuáles son los problemas de las personas. Y la manera en que han reaccionado respecto del crédito Corfo, que como te decía yo al principio es una solución agridulce, es justamente donde no conocen la realidad de los chilenos. Por eso ven un 2%, porque lo ves desde un punto de vista económico, desde un punto de vista técnico, y no ven lo humano de la situación. Tú lo decías, que primero se había puesto atención en los deudores del CAE, pero esto viene desde 1997, los deudores del Corfo. ¿Por qué crees que no se dio una especial atención también en su momento a los deudores del Corfo? Porque nosotros no estábamos agrupados. Aquí voy a usar un término súper coloquial: el que no llora no mama. Las personas tienen que organizarse, tienen que agruparse, tienen que hacer movimientos ciudadanos para que un gobierno tecnificado como este escuche. Si las personas no empiezan a hacer ruido respecto de las situaciones,
el gobierno no reacciona. Esto es similar a lo que pasó con Transantiago, por ejemplo. Si se formara una agrupación de... Hoy día tuve problemas para tomar la micro, por ejemplo. Si las personas se organizaran para reclamar contra el Transantiago, no estas reacciones espontáneas, sino que organización propiamente tal, la respuesta del gobierno sería mucho más contundente que las reacciones pésimas que ha tenido respecto del Transantiago, por ejemplo. Lo mismo pasó con el crédito corto. ¿Qué pasa con este beneficio que no es retroactivo, que además lo contempla a los que no están en la Corfo y a los que están haciendo posgrado también? ¿No? Tampoco los beneficia, que es también un tema, ¿no? El gobierno piensa que, según lo que tengo entendido, el gobierno piensa que las personas de posgrado son personas muy solventes. Te voy a poner un caso que es muy cercano porque es lo que yo estudio. Yo estudio pedagogía en historia. Cuando me titule, voy a ser profesor de historia, y si quiero entrar a un magíster en educación, ¿qué va a pasar? Voy a seguir ganando poco y voy a ser un estudiante de posgrado. A muchas personas les pasó eso. Vamos a hablar, en el último bloque vamos a seguir hablando sobre el tema de los estudiantes de posgrado. No se mueva de la sintonía de CNN Chile, ya volvemos con nuevas voces. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Postula ahora a la Universidad San Sebastián y asegura tu cupo. 23 años de trayectoria, 24.000 alumnos, 10.000 egresados, 14 facultades y 34 carreras. Con sedes en Santiago, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Visítanos en www.uss.cl y postula online a la Universidad San Sebastián. Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Hansen y quiero invitarlas e invitarlos a pasar revista a las noticias y a hojear la actualidad en este nuevo espacio informativo. Todos los días, de lunes a viernes, por CNN. Somos una comunidad de más de 700.000 seguidores en Twitter. Únete también en @CNN Chile. Está pasando, lo estás viendo. Tercer y último bloque de Nuevas Voces. Estamos con Cristian Suárez, vocero de la Coordinadora de Endeudados por la Corfo. Cristian, habíamos quedado en el segundo bloque hablando precisamente sobre esta situación que no contemplaba ni a los que los que no eran deudores de Corfo, ni tampoco los que estaban haciendo posgrado o incluso otro tipo de postítulos, ¿no? Y esa era una situación porque todo el mundo, tú decías, la lectura que se había hecho era que todos eran muy solventes, ¿no? Mira, no era así, parece, te pongo un solo ejemplo. Es un caso hipotético, pero es un caso que probablemente se da mucho. Un deudor de pedagogía que sacó su carrera, por ejemplo, con Fondo Solidario. Después, con Crédito Corfo, estudió un posgrado magíster en educación. Como esto se paga como a 25 años plazo, y es una cantidad enorme de plata la que se paga, ponte tú que después tope con la Universidad de los Hijos, o el Colegio de los Hijos. Esa persona, a lo más con ese magíster en educación, puede aspirar a jefe de UTP, a jefe de departamento de lenguaje, por ejemplo. No va a ganar más de 700, 800 mil pesos. Con ese y con la deuda Corfo más encima, más el Fondo Solidario, esa persona ya no es solvente. El Colegio de los Hijos, las cuentas. Esa persona no tiene para darse un gustito nunca. Por lo tanto, eso el gobierno no lo pensó. Ni hablar de adquirir otro tipo de crédito, considerando crédito hipotecario para, no sé, para comprarse un auto. Ellos, como dicen, como decía el alcalde Sandón, que les falta calle, ellos ven su situación propia. Se deben preguntar en los pasillos de La Moneda, ellos, estos que se andan pegando cabezazos contra la muralla en el segundo piso de La Moneda, oye, ¿tú no tenías un Corfo? Claro, tú tenías, ¿y qué estudiaste? Ingeniería comercial, convenciones no sé qué cosa. Claro, pues gente que tiene recursos. Aparte que provienen seguramente de las 7 grandes familias, probablemente gente con muchos recursos. Claro, ellos tienen ese entendido de personas con posgrado.
no tienen en cuenta el caso que te nombraba yo, que son casos completamente reales. Tener un posgrado no significa necesariamente en nuestro país, desgraciadamente, ser solvente. ¿Ustedes han podido también detectar quiénes no tienen estos créditos? Porque los que no tienen ni créditos Corfo, ni los que no tienen tampoco créditos CAE, ¿cuántos son esas personas? Porque es un universo que todavía no tenemos más o menos contemplado de cuántos podrían llegar a ser, que tampoco no van a tener ningún tipo de beneficio. Mira, ¿lo han podido calcular eso, no? Mira, la verdad es que personas con... sin Corfo y sin CAE. Sin Corfo y sin CAE. Mira, cuando se cerró el CAE el año pasado, los bancos dicen, yo no me atrevería a creer mucho lo que dicen los bancos, dicen que los bancos se acercaban a las personas pidiendo Corfo. Yo no estoy seguro que sea verdad, y que al final ellos les dan créditos de consumo universitario, créditos universitarios entre comillas, porque son créditos de consumo bancario. Yo la verdad es que lo pondría en duda. Yo todavía estoy en la universidad, interactúo con personas de otras universidades y no me he topado con ese tipo de casos. No me ha tocado. Entonces, esa realidad, no sé, yo creo que el CAE alcanza. Lo que pasa es que es una solución insuficiente desde el punto de vista más de lo macro. Las personas, te insisto, que creemos en una educación gratuita de calidad para todos, creemos que el Estado se tiene que encargar, o sea, no tanto privado. La educación no es un bien de consumo, la educación es un derecho. Por lo tanto, eso de aquí a la quebrada de la GIE, esas son cosas que caen por sí solas. Y este gobierno, la verdad es que no las comprende. Cristian, yo leí, por ejemplo, dentro de lo que son algunas de las redes sociales que ustedes manejan, Facebook y Twitter, que decía, luego del anuncio, esto no nos beneficia. Hay que estar atento porque además hay un plazo de término para poder inscribirse que es el 30 de noviembre, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gobierno empieza a poner plazos y no indica cómo va a ser la solución. Varios diputados, lo que conversábamos en el segundo bloque, varios diputados en su momento hicieron cuestionamientos respecto de la solución porque no indica cómo, no indica de qué se va a tratar, cómo se va a manejar. Y esta página que el gobierno entregó de créditospregrado.cl no indica nada. No indica de qué banco era el crédito. No indica si uno es deudor de crédito de Banco Estado o de banca privada. No, lo único que hace es que uno llene un formulario. Y ese formulario puede ser para cualquier cosa. Entonces, es peligroso. La verdad es que desde el punto de vista de nosotros, y eso es la insuficiencia de esta respuesta. Pero corren el riesgo de si no se inscriben, no estar beneficiados. Justamente, nos está tratando de poner contra la espada y la pared el gobierno, y nosotros no aceptamos ese contra la espada y la pared. No puede ser. El gobierno va a tener que saber explicarnos, cambiar ese plazo de partida y explicarnos bien de qué se trata la solución. Porque no sabemos. No hay ninguna, nosotros en declaraciones grandilocuentes los ministros hablan sobre la solución, pero no explican de qué se trata. Cristian, de verdad les queda súper poco tiempo. ¿Cuáles van a ser las acciones que van a tomar entonces? Nosotros hemos estado en conversaciones con diputados y senadores para hacer llegar al gobierno nuestra molestia respecto de que no sabemos de qué se trata esta cuestión. Y tenemos que primero tener claridad para poder llenar ese documento y generar un plazo nuevo. Definitivamente el gobierno va a tener que saber generar un plazo nuevo. Van a tener reuniones con los diputados, pero van a tener reuniones con algún tipo de gente que está en el Ejecutivo, ministerios, en fin. Nosotros tenemos toda la voluntad. Es parte de ha sido parte de nuestra política, de hecho, el siempre tratar de reunirnos con las autoridades de gobierno. Cada vez que hemos logrado alguna, que fue un solo caso con el entonces ministro secretario general de gobierno, Chadwick, la tomamos inmediatamente. Pero el gobierno no ha mostrado mayor disposición a conversar con nosotros, a saber la Corfo sí, pero como es un ente medianamente independiente es otra cosa. Ellos sí han tenido disposición para conversar y hay una mesa de diálogo de trabajo en progreso, pero con el gobierno nada, y el gobierno va a tener que va a tener que saber modificar esto, porque si no muy pocas personas van a quedar inscritas en eso. Y eso también es un fracaso para el gobierno, una herida sangrante. Cristian, quiero agradecerte, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra respecto a los deudores Corfo, con este anuncio que ha hecho la semana pasada también el gobierno sobre la rebaja del 2%. Vamos a estar atentos y te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Nuevas Voces hablando sobre este tema. Gracias a ustedes por darnos este espacio de difusión. Ok, le agradezco a Cristian y también, por cierto,
la sintonía que nos han dado aquí en Nuevas Voces nuevamente. Los esperamos en una próxima oportunidad. Siga aquí en CNN Chile.